La Plaza del Pilar es uno de los espacios más reconocidos y característicos del entramado urbano de Ciudad Real. Es, en palabras del autor del libro del que hoy vamos a hablar, de la Plaza del Pilar, del arquitecto Honorio Javier Álvarez, es el ombligo tanto físico como mental de los habitantes de esta ciudad. Ha sido testigo privilegiado de numerosos hechos históricos y una sola anécdota o recuerdo, según cuenta la historia. Aquí se encuentra el pozo cegado que dio nombre a la primitiva aldea de Pozuelo de Don Gil, que como saben es el origen de Villarreal, que posteriormente ya pasó a llamarse Ciudad Real. Hoy vamos a hablar de nuevo en este espacio de historia en CRTV con David Rodríguez, que es el coordinador del grado de Historia en la Universidad de Castilla-La Mancha, y como decíamos con Honorio Javier Álvarez, arquitecto y autor de este libro, Plaza del Pilar. Retomamos esta serie documental de programas en torno a nuestro patrimonio oculto, lugares por los que pasamos día a día y que evidentemente cuando nos explican su importancia sabemos valorarlo. Esta tarde estamos en compañía de un buen arqueólogo y mejor amigo, Honorio Javier Álvarez García, que nos va a ilustrar sobre todo lo que él sabe, que es mucho, de un emblemático espacio de nuestra capital, como es la Plaza del Pilar, que es el verdadero centro neurálgico de nuestra ciudad y que esconde múltiples secretos y un gran patrimonio y, por supuesto, mucha historia. Hola, Honorio, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bien, yo en primer lugar, con este fantástico libro que publicasteis sobre la Plaza del Pilar en la mano, quería saber un poco, quería que nos explicases ¿qué importancia tiene la Plaza del Pilar para la historia de Ciudad Real, también para su tejido urbano, pero sobre todo para nuestros orígenes? Pues la Plaza del Pilar es en nuestra opinión, uno de los rincones más importantes. Creemos que en este espacio reducido se observa, se vive, se ve la historia de la ciudad a partir del siglo XIX, XX y el arranque del XXI, en un periodo en que podemos calificar como el paso del modernismo a la modernidad, porque bien es cierto que siempre ha sido un lugar emblemático dentro de la ciudad, no en vano la tradición ubica en este lugar pues el pozo seco de Don Gil, que es el origen de la actual Ciudad Real, pero a lo largo del devenir de los siglos de la Edad Media, de la Edad Moderna, era un paisaje abierto, incluso en aquel lateral, con campos de cultivo aún, no especialmente urbanizado, y en torno a él, sobre todo, ayudó muy poco el emplazamiento físico, vamos a decir, la geología, ¿no? Porque claro, al ser una zona de origen volcánico, una depresión, pues evidentemente los cursos de agua que por aquí fluían, ¿no? Pues dificultaba, no era el mejor emplazamiento para una casa o un edificio público. Este lugar, que es tan importante ahora, por el que pasan centenares de personas, por lo que vemos en el siglo XIX, era un lugar que era, pues, en parte un quebradero de cabeza para las autoridades municipales, ¿no? Pues mira, creo que nunca estuvieron mejor invertidas 2.800 pesetas. 2.800 pesetas, que fue el presupuesto en la década de los años 80 del siglo XIX, siendo alcalde Clemente Robisco, se decidió adecentar el lugar, echando el albero, plantando árboles, pero sobre todo haciendo un cerramiento perimetral con un banco corrido, utilizando ya el revoco de cemento Portland, que era una enorme novedad, la piedra de Novelda y una barandilla de forja que dotó al lugar de un cierto, podemos decir, utilizando el lenguaje de la época, señorío. A partir de ese momento, a partir de los años 80, aquí acuden edificaciones de carácter doméstico, de carácter social y de carácter oficial, que será la espoleta, ¿no?, el detonante de lo que será la plaza en el siglo XX.
En vuestras investigaciones, ¿dónde habéis localizado y cómo habéis trabajado las principales fuentes? Pues que nos hacen saber que fue exactamente 2.800 pesetas, el tipo de piedra que se utilizó, la reforma integral que se le confirió a esta plaza. Indudablemente hemos trabajado a todos aquellos investigadores que nos han precedido, que han hecho trabajos magníficos sobre la ciudad desde el punto de vista arquitectónico, histórico, geográfico, que indudablemente a ellos les debemos mucho. Pero queremos, mira, ya que nos dan la oportunidad, queremos poner en valor a los archivos, al archivo provincial, al archivo municipal, al archivo del Museo de Ciudad Real, al archivo del Banco de España de Madrid, unos fondos extraordinarios, y gracias a esa investigación documental, pues evidentemente hemos podido seguir paso a paso el devenir y la evolución en el aspecto físico de la plaza. Indudablemente, al tratarse ya de finales del XIX, siglo XX y el XXI, queremos también valorar y ponderar adecuadamente el valor de la prensa. Claro, sobre todo al arranque del siglo XX es un momento de una eclosión de prensa. Hay unas publicaciones emblemáticas, indudablemente el periódico Pueblo Manchego, la revista ilustrada Vida Manchega, que es la que nos da esas imágenes sepias de un tiempo que ya no existe. Indudablemente los archivos, la hemeroteca ha sido fundamental, más que para lo construido que está en los archivos, ha sido fundamental para conocer a las gentes, porque claro, indudablemente el aspecto construido, si no hay gentes, no tiene sentido, ¿no? Y en el siglo XX, poco a poco, este espacio, esta plaza se va constituyendo en lo que es, Sí. Se van superando esos problemas de accesibilidad, etcétera, etcétera, pero no es hasta tiempos más o menos recientes cuando se configura tal cual la vemos, pero no hace tantas décadas, bueno, hace unas cuantas, había aquí numerosos edificios bastante interesantes, que quedan aquí reflejados en fotografías fantásticas y que evidentemente, aunque el espacio es igual, pero gracias a esos edificios tendríamos un entorno completamente diferente hasta por lo menos mediados del siglo XX, ¿verdad? Efectivamente, ese adecentamiento de la plaza con la instalación de una fuente pública y un monumento a Hernán Pérez del Pulgar, que estaba previamente en la actual Plaza Mayor y que parte de él aún se conserva en el Parque Gasset, claro, lo hizo un lugar apetecible para construir. Y yo creo que es fundamental, posiblemente, el edificio más llorado. Hay un edificio que todos los ciudadraleños añoran, que es la casa de Dámaso de Barrenengoa, ¿no?, que estaba emplazada en lo que actualmente es este edificio. Eso le dio desde el punto de vista privado, pero sobre todo desde el punto de vista cívico, en lo que es actualmente lo que era el tradicional edificio del Banesto, donde estaba el Casino de la Unión, donde evidentemente se reunía la florinata de aquella sociedad decimonónica. Un aspecto no menos importante será la instalación de los jesuitas cuando el padre Ayala, en unas casas de su propiedad, construye la sede de la Compañía de Jesús, que tan larga trayectoria ha tenido y tiene en la Ciudad Real actual, pero posiblemente, podemos decir, el verdadero impulso a la plaza se lo da una institución estatal, una institución que es el Banco de España. El Banco de España, que tenía sus instalaciones provisionales en la actual calle Toledo, decide, en un programa nacional que había iniciado unas décadas antes, construir sedes en cada una de las provincias que fueran acordes con el poder del Estado. Indudablemente, ahí pues ese edificio de más porte, que es el único que aún mantenemos, que aún pervive, y sobre todo aquí quiero resaltar la figura del arquitecto. Antes hablábamos de las 2.800 pesetas del alcalde Clemente, pero indudablemente el arquitecto de esa modesta valla perimetral fue Sebastián Rebollar, que sería el arquitecto de la Casa de Barrenengoa, de ese Casino de la Unión y del Banco de España.
de la Diputación Provincial. Claro, actualmente. Claro. También de otros observamos emblemáticos edificios de Ciudad Real, como la Diputación, el Casino. Entonces pasamos de un espacio en el 19 que se está reconstituyendo, se está reconfigurando, hasta llegar a un lugar donde se hacen casas verdaderamente señoriales, donde llegan empresarios industriales, les decía antes, muy importantes en torno pues, al negocio del café y el chocolate, creo recordar, Sí. ¿verdad? Y que empiezan a construir aquí edificios verdaderamente notables, y prueba de ello es que, claro, también este tipo de edificios pues, atraen otro tipo de entidades, como pueda ser un gran casino para el disfrute de las personas pues, con posibilidades, ¿no? de la época, y al mismo tiempo también la construcción del fabuloso edificio del Banco de España. Evidentemente todo esto nos evoca a otra época, a un Ciudad Real por una parte mucho más humilde, pero por otra parte también en un crecimiento, ¿no? En una ampliación de sus sitios un poco más señoriales, y hoy en día llegamos a esta plaza del Pilar del siglo XX. ¿Hay algún evento histórico importante, fundamental, que tú destacarías que se dio lugar aquí justo en este enclave? Bueno, a partir de ese momento que estás reseñando, esto empieza a convertirse realmente en el núcleo de la ciudad. Entonces aquí ocurrirán todo tipo de eventos, anécdotas o sucesos. Incluso desde el punto de vista de la historia social de Ciudad Real, a mí me gusta destacar cómo en los años 20 el llamado motín de las mujeres, ¿no? Un problema de abastos que ocurre en la ciudad, hay un descontento social, y entonces este es uno de los puntos principales de los disturbios, porque donde actualmente se encuentra la Torre de Cervantes, se encontraba los almacenes de harinas de uno de esos industriales que comentábamos, la familia Ayala, y fue objeto de asalto, ¿no? Claro, ser harinas, panes, productos importantes. Sin salirnos de la década, también será muy importante la rebelión artillera, toda vez que en el Banco de España, indudablemente, es un edificio oficial, había protegido por la Guardia Civil, indudablemente entonces es célebre también el episodio en el que el teniente Guarleta, ¿no? toma, podemos decir, al asalto, por decirlo de alguna manera, el edificio del banco, ¿no? Eso también es un suceso importante. Pero sobre todo, en el anecdotario, por ejemplo, la primera sesión de cine público se celebró aquí, aquí pasó a celebrarse la feria, el celebérrimo carnaval, ese que todos conocemos, de este cartel del Arlequín que tanto se reproduce, por activa y por pasiva, corresponde a los años en que decidió celebrarse el carnaval también en este entorno, que desde entonces tenemos esa larga tradición carnavalesca, ¿no? Pero sobre todo me gustaría destacar los personajes, claro, lo más granado desde el punto de vista político, social, económico de la ciudad se concentra en este punto. Los personajes más destacados del primer tercio del siglo XX los encontraremos indudablemente aquí. Pero como dar un suceso de actualidad, podemos decir, creo que sobre todo es el punto de la ciudad donde nace la especulación inmobiliaria, ¿no? A raíz de esos edificios que David ha reseñado anteriormente, los viejos caserones de las viejas familias que basaban su riqueza en el campo, en la agricultura y en la ganadería, parcelarán esas grandes casas haciendo pequeños apartamentos y habitáculos más pequeños, porque el precio del suelo aquí se disparó. No en vano, algunos cronistas del momento, con un cierto chauvinismo, empezaron a llamar a la Plaza del Pilar el Wall Street de La Mancha, porque evidentemente se concentraron fundamentalmente la actividad bancaria y la actividad económica. Todo aquel que tenía una correduría, una gestoría, vendía productos de alto valor añadido, como los automóviles recién constituidos, abonos químicos, cementos, tenía una oficina en la Plaza del Pilar, y aquí acudían indudablemente gentes de toda la provincia para poder hacer todo ese tipo de negocios. Era un espacio social y económico de primer orden durante muchísimas décadas en ese fastuoso siglo XX, y con sus altibajos y evidentemente una España mucho más convulsa, pero vemos que es un sitio eminentemente importante.
También es la Plaza de la Democracia, me gustaría insistir. Por aquí han paseado Manuel Fraga o Santiago Carrillo a mediados de los 70. Aquí ha habido manifestaciones de carácter reivindicativo. Por eso insisto que la importancia, sobre todo social, del enclave, creo que pocos lugares la superan en la ciudad. Al fondo tenemos uno de los edificios, como ya hemos comentado, más emblemáticos y más paradigmáticos de esta Plaza del Pilar. Es el edificio del Banco de España. ¿Qué importancia tiene este edificio y cómo lo caracterizarías a nivel arquitectónico e histórico también? Bueno, históricamente, desde luego, su importancia es fundamental en el sentido que es el único edificio de ese tiempo que estábamos relatando que aún permanece en pie. Es el verdadero centinela, ¿no?, de la plaza desde 1905, que se inauguraron sus instalaciones, pero sobre todo la importancia, como digo, es que en torno a él pues, se aglutinó la actividad económica y financiera, no tanto ni siquiera de la ciudad, sino incluso de la provincia, ¿no? En torno a él surgieron otras entidades como el Banco Español de Crédito, lo que ahora es la farmacia de Fernández, el Banco de Bilbao, el Banco de Albacete, el Banco Español de Crédito, 30 años después. Indudablemente esa importancia puede ser social, pero también política, porque si nos fijamos en el edificio, el concepto ya arquitectónico que plantea Rebollar, edificio exento, absolutamente sólido. Sobre todo me gusta destacar el uso del granito en la base, la piedra berroqueña, sólida, significa los cimientos del Estado, de un Estado fuerte. Por eso corona el edificio con el escudo real, el escudo de la monarquía, que es el gran tutelador de una España perfecta. Por eso es un edificio armónicamente perfecto, que además conjuga lo histórico, todo el bagaje que tiene nuestro país, al usar la piedra de Novelda blanca, con un cierto estilo clásico que podemos llamar hasta romano-pompeyano, ¿verdad?, con el ladrillo aplantillado rojo, que es industrial, de esa España que despega el siglo XX, como muy bien has dicho, con la tecnología, la modernidad y la industria, indudablemente. Sería un edificio puntero dentro de los servicios bancarios, sí, casi a nivel regional, por así decirlo. Indudablemente. Sería pues un centro también de innovación. Claro, solo hay que ver el patio de operaciones, al que se accedía con columnas de hierro fundido y una gran vidriera que coronaba ese patio y se distribuía alrededor todas las oficinas, todos los servicios. Pero eso era algo arquitectónicamente muy novedoso y no visto. Un edificio hecho para perdurar y evidentemente bien vestido por dentro, bien seguramente. Vestido por dentro, indudablemente, sobre todo en su concepción original en 1905 y luego la reforma que tiene en otro hito histórico de la ciudad, que es en los años 30, en el periodo de la Segunda República, cuando se sustituye la vidriera original, más al estilo decimonónico, por una neocubista, moderna, acorde con esa España que pretendía la Segunda República ser, de una de las casas, por no decir la casa más prestigiosa que hay en España en este tipo de trabajos, que es la Casa Momellán, y sobre todo se nota mucho la mano del arquitecto central del Banco de España, de José Yarnoz. Podríamos decir que este edificio es un símbolo del paso de esa propia visión que tenían los pobladores, los habitantes de esta ciudad, de ser pues un poblachón manchego a empezar a ser otra cosa, ¿no? Una ciudad ya, pues bueno, dentro de la inmensidad de las capitales de provincia, pues algo más de enjundia. Indudablemente. Y de hecho, cuando hablábamos antes de los personajes destacados que empiezan a incluso tener residencia o negocios en la plaza, yo quiero resaltar la figura del director del Banco de España. El director del Banco de España es una figura puntera que la prensa precisamente de esos años 20, 30 y 40 refleja constantemente en todos los eventos sociales. O sea, si hay una imagen característica es el ejército desfilando por aquí y el presidiendo desde el balcón, procesiones de Semana Santa, el presidiendo, la enorme expresión popular al final de la Guerra Civil cuando se incorpora el obispo Echevarría a la comitiva que también para aquí,
o incluso hasta, como digo, en espectáculos como el carnaval, ¿no? También está presente en la figura del director. En este Banco de España no hubo atestiguado ningún gran robo, ¿no? Ni nada de eso, ¿no? Con rehenes. Pero se construyó sin calefacción. Y en 1917 hasta el 19 se instaló la calefacción y para ello, que ya está desaparecida, no se vería, se puso evidentemente la caldera con una chimenea de ladrillo de una altura considerable. Entonces, claro, la calefacción era de carbón y salía constantemente humo negro. Evidentemente, los depauperados españoles del momento que estaban aquí en la plaza, cada vez que veían salir el humo negro de la calefacción, decían los mentideros que estaban quemando billetes cuando la gente realmente estaba pasando momentos de penuria. Son tácticas de propaganda también muy efectivas. Y mira, otra de las reformas importantes fue el portón de acceso lateral, porque los camiones con los caudales descargaban aquí en la puerta, tenía que salir la Guardia Civil, tenía que acordonar las calles y en un momento dado el director del Banco de España decidió que era pues, lo que estábamos comentando, ¿no? En momentos de penuria no estaba muy bien visto ver el trasiego de caudales públicamente y por eso se abrieron. Entraba en el dinero de tapadillo. Efectivamente. Esta plaza, por lo tanto, tiene historia y tiene una proyección. Es un sitio de sociabilidad, es un sitio urbanísticamente y socialmente relevante. Además, es un sitio que hemos visto que era pues, un verdadero polo económico y financiero, pero no solo eso. Poco a poco se constituyó en un gran sitio para el ocio, en el sitio de esparcimiento, en el sitio de los bares, en el sitio de quedar, ¿no? con los amigos de nuestra capital. Hoy en día pues seguimos disfrutando de todo eso, ¿no? Con el bar Guridi, con el bar España, pero esta tradición de los bares en la Plaza del Pilar es muy antigua y tiene una línea verdaderamente sorprendente, ¿verdad? Sí, a mí me gusta decir que ha habido un bar para cada una de las épocas históricas. Ha habido muchos más establecimientos, algunos recordados, otros ya olvidados, pero por ejemplo en ese final del siglo XIX, cuando tiene esas ansias de modernidad, no podemos olvidar el Casino de la Unión, como digo, el verdadero centro de la sociedad del momento, con ese punto hasta ciertamente snob, ¿no? Imitación de las grandes urbes como Madrid o Barcelona, y claro, son tremendamente recordados y recogidos por los cronistas los bailes de carnaval, donde siempre habría alguno que llamaríamos vanguardista, ¿no? con algún toque de imaginación creativa que pues, hacía las delicias de la juventud del momento. Pero sobre todo de esa imagen sepia, ya el arranque del siglo XX, el tiempo que me gusta a mí decir del sombrero canotier, el bar ideal, al lado muy cerca del desaparecido kiosco de Manolo, donde sentados en veladores, en sillitas de junco, pues degustaban productos novedosos, ¿no? o refinados como el café o licores de importación, espirituosos de importación, mientras leían los periódicos del momento venidos en los trenes desde Madrid, porque claro, la importancia del tren será en aquel tiempo es capital para comprender la Plaza del Pilar, convergían dos líneas férreas aquí. Y ese bar ideal, desde luego, es esa imagen de una sociedad, de una ciudad real añorada, ¿no? y feliz, por decirlo de alguna manera. Pero me gusta también destacar para los años 30, ¿no? ese cambio que supone la Segunda República y el arranque de otro tiempo, el bar Usero, restaurante bar Usero, que estaba donde actualmente está emplazado parte del bar España, que realmente fue el verdadero centro político, casi logístico, casi humanitario y hasta, podemos decir, la sala de prensa donde se seguía día a día las noticias de la guerra. Su propietario, Usero, gustaba de poner en el balcón una radio, porque era un hombre relativamente acomodado, y ponía el parte de guerra a todo volumen, ¿no? y la multitud se congregaba
alrededor para observar, escuchar y sobre todo un gran auxilio, ¿no? Porque libró del hambre a mucha gente. Claro, heredero del Usero será el bar más veterano que actualmente aún tenemos, que es el Bar España. Tras Usero pues hubo algunos, pasó rápidamente de mano en mano. Aquí aparece la figura del oportunista de posguerra, el extraperlista que intenta hacer negocio con él, pero sobre todo el trabajo, la dedicación y la profesionalidad de la familia Cárdenas. En el momento que la familia Cárdenas se hace cargo del negocio, evidentemente el nombre Bar España está ayudando a ser... Está orientado a la nueva época. Efectivamente, está, podemos decir de alguna manera, lavando la imagen republicana del bar Usero, del restaurante Usero, pero sí se congrega una clientela relativamente selecta, sobre todo pues políticos del momento, militares y sobre todo, pues, grandes potentados. El Bar España, desde luego, es a partir de los años 40, es el bar de la plaza. La presencia de la residencia de estudiantes del Colegio Hermano Gárate, la cercanía del Instituto de Santa María del Arcos, la presencia del Cine Castillo, tan recordado, y claro, bares y lugares de ocio congregaba a la juventud del momento, ¿no? A estudiantes, trabajadores jóvenes, y bueno, entonces había tráfico rodado en los alrededores de la plaza, y había una barandilla de hierro, un quitamiedos, podemos decir de alguna manera, donde el maestro Salas insertó una publicidad histórica, y ahí nos apoyábamos la juventud y ahí quedábamos, ¿no? para quedar con los grupos de amigos. Y bueno, los malintencionados le llamaban a eso la hipotenusa, porque decían que ahí nos apoyábamos los catetos, como yo, que veníamos de los pueblos a estudiar. Y en todos esos años se va configurando la Plaza del Pilar, que conocemos en la actualidad, con ese auge, bueno, que es un evento histórico como otro cualquiera, para unos criticado, para otros necesario, que es ese nuevo desarrollismo, esa nueva visión de lo que tiene que ser una capital de provincia, con edificios altos, con edificios que marquen pues un destino diferente, ¿no? Y de ahí la Torre Cervantes y la reconfiguración general un poco de este espacio. Sí, lo comento. Es importante. Evidentemente, a ojos de hoy en día es inadmisible demoler la Casa Mesía, donde está ahora la Seguridad Social, demoler la Casa Barrenengoa, incluso demoler la Casa de los Sevillanos o el negocio de los Ayala, pero en aquel momento, por eso digo que mejor que aquí en pocos sitios se refleja lo que es la historia social, ¿no? Hablábamos de que en el siglo XX, ese momento del canotier, querían ser modernistas, ¿no? Con la vidriera o con otros elementos. Ahora querían ser modernos, llegar a la modernidad. La modernidad entonces se entendía, y vanguardista, se entendía pues evidentemente como edificios con desarrollo en altura. Claro, edificios construidos con materiales mucho más confortables, viviendas mucho más modernas y con mejores servicios, que a ojos de los ciudadanos del momento era un logro muy importante. Y en ausencia de legislaciones nacionales contra la defensa del patrimonio que nacen en los 80 y que evidentemente pues todo lo que hay anterior queda un poco a discreción del crecimiento y de las acciones municipales. De hecho, pensarán que el Banco de España se libra de la piqueta pues porque es un edificio mejor construido, porque es un edificio oficial. No les voy a cansar, pero en los años 50 el Banco de España propuso su demolición. En los años 70 volvió a proponer su demolición, incluso en los 50 ya había apalabrado un solar en la actual Plaza de Cervantes para instalar un nuevo banco porque decían que era un edificio viejo, no acorde con la modernidad del momento. Pero es que en los años 70 y en los años 80 aún se clamaba por una nueva sede mucho más digna y este edificio, bueno, no se sabía muy bien qué hacer con él, unos decían que museo, otros decían que dependencias municipales, pero nunca hubo un plan de acción importante. Realmente se salva el edificio del derribo por dos aspectos, bueno, por tres, por las leyes indudablemente y porque un gran pensador de la teoría de la arquitectura, Chueca Gotia, de la historia del arte,
apunta que Ciudad Real es un, entre comillas, desastre desde el punto de vista patrimonial y que de lo poco digno que queda es el edificio del Banco de España. Entonces, eso hace ver también a las autoridades que hay que preservarlo, indudablemente. Y es fundamental cuando Caja Postal se hace cargo del edificio. Caja Postal hace una reforma que permite, por decirlo de alguna manera, al arreglar cubiertas y problemas de humedades, consigue que el edificio siga en pie. Lo que pasa es que lo desvirtúa por dentro, porque claro, el edificio internamente, como decía, es un reflejo del Estado, ¿no? Pues abajo estaba lo público, en la primera planta estaban las casas del cajero y del director, que eran los jefes, porque en la sociedad de finales del 19, principios del 20, ha de estar regida por unos próceres, no sea que el pueblo se desmande, y en la parte superior, en la última planta, estaban los empleados, ¿no? Los pedeles, las señoras que atendían las casas. Entonces era como una pirámide invertida simbólica de lo que era la sociedad española del momento. Eso, claro, internamente se pierde con la reforma de Caja Postal. Que nos habla de una España muy diferente, en el sentido de que un edificio público también es un edificio residencial para las personas que gestionan ese público, ¿no? Que muchas de esas personas, por lo menos en los escalafones altos, de inicio vendrían de fuera, sí, se supone, y ese tipo de cosas, y todo este tipo de cuestiones. Por suerte, en ausencia de la evidencia material, en ausencia de los edificios, está la historia, está la historiografía y sus investigadores, está la documentación, y bueno, pues aunque no lo podamos ver físicamente, podemos recuperar todo ese pasado gracias a estas notables investigaciones en torno a nuestra ciudad, ¿no? Por la parte que a mí me toca, y respecto a Honorio Javier Álvarez, también como compañero, como egresado de la Facultad de Letras de Ciudad Real, pues bueno, felicitarle por este magnífico estudio, junto al compañero Manuel Molina Cañadas, también arqueólogo y también residente en Ciudad Real. Y bueno, y ya para ir finalizando, ¿cómo ves tú el futuro de la Plaza del Pilar, pero sobre todo cómo ves tú el futuro de un edificio que nos preocupa, como es el Banco de España? ¿Y cómo crees tú que, bueno, que este espacio debe y puede seguir siendo una parte fundamental de nuestra, sobre todo más que de nuestra historia ya, que lo es, de nuestra sociedad y de nuestras redes de sociabilidad? El futuro lo veo bien, porque siempre nos quedará la gente, y mientras haya gente habrá plazas, porque la gente construye las casas para vivir en ellas, las ciudades para poder salir de sus casas. ¿Y dónde salir? A la plaza, al ágora, ¿no? Entonces creo que el futuro... Es verdad que en los últimos 10 años la actividad de la ciudad se ha desplazado un poco, ya no es el centro posiblemente neurálgico de la misma, pero el futuro lo veo bien. Pero claro, bueno, optimista incluso. Pero claro, para ello es fundamental, indudablemente, preservar el patrimonio edificado. Eso creo que es fundamental. Y ahora estamos en un momento muy importante arquitectónicamente dentro de la plaza, y es que el edificio del Banco de España, como vemos, pues se está rehabilitando, está poniendo en valor, indudablemente, y creo que eso será fundamental, junto con el edificio anterior del Banco Español de Crédito, que ahora es otro tipo de negocio, es un comercio en sus bajos, que es un edificio también emblemático de un periodo de la historia española, como son los años 30 y el racionalismo. Entonces creo que, y la farmacia de Fernández, creo que será fundamental, desde luego, poner en valor y preservar ese patrimonio edificado, sobre todo para que no sigamos llorando por la leche derramada. Indudablemente, Queda claro que es algo que no nos podemos permitir. Claro, evidentemente todo edificio en uso, todo edificio con una función, todo edificio ocupado, todo edificio dinámico es un edificio vivo, y es un edificio que se conserva, y es un edificio que además nos ayuda, pues, a que esta plaza siga siendo el lugar tan emblemático que es. Por mi parte nada más. Pues nada, agradeceros y pues que sigamos todos apostando por nuestra ciudad, por nuestro futuro, mirando al pasado siempre, sin añoranzas excesivas, simplemente que nos sirva de acicate para que podamos tener una ciudad mejor, un futuro mejor y una sociedad mejor, que es lo que nos merecemos, indudablemente. Pues muchas gracias, Honorio. La Plaza del Pilar, colección ensayo de la editorial Serendipia, y bueno, pues próximamente yo voy a emplazar a Honorio a que nos enseñe más sobre nuestra ciudad.